En esta teórica nos dedicaremos a revisar las generalidades de los sistemas sensoriales. La sensación implica la capacidad de transducir, codificar y percibir información generada por estímulos externos o internos. Gran parte del sistema nervioso está dedicado al sensado y percepción de este tipo de información. Aunque los sentidos son muy distintos entre sí, todos están gobernados por unos pocos principios fundamentales. Ahora revisaremos cuáles son esos principios fundamentales. Inicialmente, la señal física, en este caso una señal lumínica, es captada por el sistema sensorial a través de una estructura anatómica especializada en su recolección, filtración y amplificación. Esta estructura posee además células receptoras especializadas que transducen la señal física, en este caso la luz, en una señal eléctrica. Las señales eléctricas se transmiten a lo largo de vías nerviosas sensoriales específicas desde el sistema periférico al sistema nervioso central, donde serán utilizadas para la percepción o para la acción. Durante la transducción, el estímulo sensorial activa su receptor, produciendo un cambio conformacional que llevará a la apertura o cierre de canales iónicos, produciendo un potencial receptor que podrá ser excitatorio o inhibitorio. Veamos un ejemplo de ambos tipos de receptores. En esta figura vemos cómo funciona un mecanorreceptor táctil como es el corpúsculo de Pacini. La deformación de la cápsula producida por el estímulo estira la membrana del receptor, aumentando la probabilidad de apertura de canales iónicos asociados. Al aumentar la conductancia de estos cationes por la apertura de estos canales iónicos, se produce la despolarización de la membrana. Esta despolarización, si alcanza el umbral, producirá potenciales de acción que se transmitirán al sistema nervioso central. En el caso de los fotorreceptores, el mecanismo de procesamiento de la información física es diferente. En la figura esta, lo que vemos es la amplificación de un segmento externo de un fotorreceptor. La membrana del fotorreceptor está normalmente despolarizada durante la oscuridad, gracias a la apertura de unos canales de sodio y calcio que están controlados por GMP cíclico. Cuando incide la luz sobre la membrana del fotorreceptor, la rodopsina, en presencia de un fotón, cambia de conformación y activa una serie de segundos mensajeros que resultarán en la disminución de los niveles del GMP cíclico. Por lo tanto, estos canales iónicos se cerrarán y se hiperpolarizará la membrana, por lo cual el potencial receptor en este caso será inhibitorio. Existen dos tipos de receptores sensoriales que se diferencian en su capacidad de generar potenciales de acción en respuesta a un estímulo. En el caso de la izquierda, el receptor es un axón modificado de la neurona aferente que generará un potencial de acción en respuesta al estímulo. Este es el caso del sistema somatosensorial, en los que el soma del receptor se localiza en el ganglio de la raíz dorsal. Este otro tipo de receptor es una célula especializada que generará un potencial receptor excitatorio o inhibitorio en respuesta al estímulo. Esta célula hace sinapsis con la neurona aferente, que posee canales dependientes de voltaje y generará potenciales de acción que se propagarán al sistema nervioso central. Este es el caso de los sentidos especiales como la visión, el gusto y la audición, cuyos receptores se encuentran en órganos especializados. Los receptores sensoriales transmiten la señal eléctrica hacia la médula espinal y el tronco encefálico. Con excepción del sistema olfatorio, las vías de cada sistema sensorial terminan en diferentes núcleos del tálamo. El tálamo, a su vez, proyecta la corteza sensorial primaria y secundarias correspondientes. El nervio olfatorio es el único que proyecta directamente a la corteza olfatoria sin pasar por el tálamo. Sin embargo, es importante considerar que el procesamiento sensorial no ocurre solamente desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Como veremos en la segunda parte de esta teórica, el tálamo, el tronco encefálico y la médula reciben a su vez información descendente desde la corteza, que modifica el flujo de información aferente desde los sistemas sensoriales. Nuestra experiencia consciente, que surge de la interacción con el estímulo, difiere cualitativamente de las propiedades físicas del estímulo. Los colores, tonos, olores y sabores no existen en nuestro entorno, sino que son representaciones mentales construidas a partir de la experiencia sensorial.
Vamos a utilizar este esquema para distinguir entre sensación y percepción. En este ejemplo, la luz verde de un semáforo es una señal física, que es captada por los fotorreceptores del conductor y traducida en una señal eléctrica, que produce una sensación. La sensación es transmitida al sistema nervioso central, donde será percibida en base a la experiencia previa y al contexto, iniciando la acción que llevará a avanzar con el auto. La figura de abajo nos sirve para distinguir entre sensación y percepción. Todos percibimos un cuadrado blanco en esta figura. Sin embargo, la sensación de cuadrado no se genera en ningún nivel del sistema nervioso, porque simplemente no existe la figura de un cuadrado como tal. El cuadrado que percibimos es el resultado de una construcción que realiza nuestra mente al completar los vértices delimitados por los círculos verdes. Este ejemplo nos muestra que no existe una relación de 1 a 1 entre la sensación y la percepción. Podemos concluir entonces que mientras las sensaciones resultan de la interacción de receptores específicos con los estímulos, la percepción resulta de la representación consciente de la experiencia sensorial. No se conoce cuándo termina la sensación y comienza la percepción. Sin embargo, la evidencia experimental sugiere que las cortezas sensoriales primarias proveen una representación que está estrechamente vinculada al estímulo físico, o sea, a la sensación, mientras que la percepción se asocia a la actividad de las cortezas sensoriales secundarias y de asociación. Los estímulos poseen 4 características fundamentales en lo que hace a su interacción con el receptor: la modalidad, la intensidad, la duración y la localización. La modalidad es el tipo de señal física para la que está especializado un receptor. Por ejemplo, los fotorreceptores especializados en la transducción de fotones producen información de tipo visual, mientras que los mecanorreceptores especializados en la transducción de ondas sonoras producen información de tipo auditiva. Así, la modalidad de los quimiorreceptores ubicados en el epitelio olfatorio es la olfacción, y los ubicados en la lengua, el gusto. Finalmente, la modalidad de los receptores ubicados en la piel es el tacto, y de aquellos que sensan el estado del músculo y las articulaciones, la propiocepción. Como mencionamos anteriormente, los sentidos cuyos receptores se ubican en órganos se denominan sistemas sensoriales especiales, mientras que aquellos cuyos receptores están localizados en los ganglios de la raíz dorsal forman parte del sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial se verá en detalle en la tercera parte de esta teórica. Las distintas modalidades sensoriales asociadas a la especialización de estos receptores están representadas a nivel cortical en áreas segregadas. Como podemos ver acá, existen áreas donde se representa la audición, el olfato, el gusto, el tacto y la visión. Vamos a ver ahora cómo se codifica la intensidad de un estímulo. Los receptores codifican la intensidad del estímulo a través de la amplitud del potencial receptor. En este esquema vemos cómo varían el potencial receptor y la frecuencia de disparo de un receptor del sistema somatosensorial en función de la magnitud del estímulo aplicado. Aquí vemos 2 tipos de estímulos de distinta magnitud. Vemos que la amplitud del potencial receptor va a ser proporcional a la intensidad del estímulo aplicado, de manera que cuanto mayor la intensidad del estímulo, mayor la amplitud del potencial receptor. A su vez, la frecuencia de disparo de los potenciales de acción disparados por la neurona aferente serán mayor cuanto mayor sea la amplitud del potencial receptor, y mayor será la liberación de neurotransmisor. La intensidad de un estímulo también se codifica en base al número de receptores activados. Como se ilustra en esta figura, cuanto mayor sea la intensidad del estímulo, mayor será el número de receptores reclutados y mayor será la señal que se transmita hacia el sistema nervioso central. Como vimos, la fisiología describe la relación entre las características físicas del estímulo y su expresión eléctrica. Vimos que a nivel fisiológico, la intensidad de un estímulo puede codificarse utilizando el código de frecuencia y el código poblacional.
¿Cómo podemos entonces medir la intensidad percibida por un estímulo? La psicofísica describe la relación entre las características físicas del estímulo y su percepción, lo que permite determinar lo que se conoce como el umbral de percepción. Esto que vemos acá es una función psicométrica, que describe el número de veces, en el eje de la Y, que un individuo detecta un estímulo en función de la intensidad de ese estímulo. El umbral es la intensidad del estímulo a la cual el sujeto lo detecta la mitad de las veces. En este caso tenemos tres curvas psicométricas correspondientes a tres individuos distintos. Estos tres individuos distintos tienen tres umbrales diferentes. Por ejemplo, el individuo azul tiene un umbral más bajo porque la intensidad a la que detecta el estímulo la mitad de las veces es menor que la intensidad a la que lo detecta el individuo amarillo o el individuo rojo, ¿sí? Por lo tanto, el individuo azul, que es el A, tiene un umbral más bajo de detección de un mismo estímulo que el individuo rojo. Mountcastle y sus colaboradores demostraron que existe una relación precisa entre el umbral sensorial y las respuestas neuronales. Además de reflejar diferencias individuales en la percepción, el umbral psicofísico puede ser utilizado también como diagnóstico para determinar trastornos en la función sensorial. Un umbral elevado puede indicar una anormalidad a nivel de los receptores, como ser la pérdida de células ciliadas en el oído interno causada por el envejecimiento o la exposición a ruidos muy fuertes, o déficits en la propiedad de conducción nerviosa, como por ejemplo en la esclerosis múltiple. Otra característica común a todos los estímulos sensoriales es su duración. Algunos receptores generan una descarga sostenida en presencia de un estímulo continuo. Otros, sin embargo, se activan inicialmente y luego permanecen silentes. En otras palabras, la mayoría de los receptores se adaptan a la duración del estímulo. Nuestros receptores se adaptan cotidianamente cuando entramos a una habitación oscura desde un lugar luminoso o escuchamos un sonido que se sostiene en el tiempo, como la alarma de un auto. Este fenómeno se conoce como adaptación y consiste en la disminución en la respuesta del receptor ante la presencia constante o prolongada del mismo estímulo. La adaptación puede darse tanto a nivel de los receptores sensoriales como a nivel del sistema nervioso central. Vamos a hacer un experimento para comprender mejor el funcionamiento de la adaptación. Necesito que fijen sus ojos en el punto negro del medio e intenten dejarlos fijos hasta que les diga. Si es necesario, pausen el video y continúen con los ojos fijados en el punto negro. Si me hicieron caso y no movieron los ojos, verán que con el tiempo, el brillo de los estímulos en el campo visual periférico se atenúa significativamente hasta que desaparece. Esto es porque los receptores que sensan el campo periférico de la imagen se adaptan, o sea que la percepción del estímulo no coincide con el tiempo durante el cual nuestra retina está expuesta a estos estímulos de colores. Si ahora cambiamos la pantalla mientras siguen teniendo los ojos fijados en el punto negro, lo que verán es lo que se conoce como una after image, formada por los colores complementarios al de los estímulos de origen al que su sistema visual se adaptó. Algunos receptores se adaptan rápidamente, mientras que otros lo hacen más lentamente. Los receptores de adaptación lenta, o tónicos, disparan mientras el estímulo está presente. Este es el caso de los nociceptores o los termorreceptores. En cambio, los receptores de adaptación rápida, o fásicos, responden de manera máxima, pero breve, a los estímulos, y su respuesta disminuye si se mantiene el estímulo. Este es el caso de algunos receptores táctiles como el de Meissner y el de Pacini. La función de estos distintos tipos de receptores es proporcionar información sobre las cualidades dinámicas y estáticas de un estímulo. Por ejemplo, los receptores de adaptación rápida, como estos, serán más eficientes en censar información acerca de aspectos dinámicos del estímulo, como por ejemplo su movimiento.
En contraste, los receptores de adaptación lenta son más eficientes en la extracción de información estática del estímulo como su forma y su tamaño.